charros, bienvenidos a tu canal de información. Mi nombre es Nabor Jiménez. Vamos a comenzar, amigos, el día de hoy con esta noticia. Y es que, amigos, el partido Vox acaba de decirle mediocre a Andrés Manuel López Obrador, ya que recordemos que Andrés Manuel López Obrador acaba de sacar su libro Hacia una economía moral, donde alude al enemigo de México, el enemigo número uno, que es Hernán Cortés. Y con esto, amigos, pues se desató el caos allá, donde Vox le dijo de todo a Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador en su libro acude a Bernal, a este escritor, el cual pues vio todo el tema de Hernán Cortés y las vivencias de la conquista, y dijo a Andrés Manuel López Obrador que la corrupción inició desde ahí. Entonces, con esto vamos a hablar sobre el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador y los acontecimientos, también del neoliberalismo, cómo lo erradicó, y vamos a hablar también de Vox, de este partido español, el cual critica a Andrés Manuel López Obrador. Si quieres saber más, quédate aquí, comenzamos. Y bueno, amigos, vamos a darle el día de hoy con esta información. Y es que, amigos, este partido Vox, el cual ya es la tercera fuerza en España, le dijo mediocre a Andrés Manuel López Obrador. Y todo esto, ¿por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador el día de ayer sacó un libro que se llama Hacia la economía moral, en donde habla sobre los temas y actos de corrupción que se vivieron en cada proceso de México, así como también el sistema neoliberal, que eso vamos a tocar cada uno de esos puntos debidos para que conozcan más o menos la perspectiva que entra y qué es lo que hace Vox para desprestigiar todo esto. Y bueno, amigos, vamos a ver esta nota en donde dice: partido derechista y racista de España llama a AMLO mediocre con ínfulas. Después de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, asegurara que el conquistador Hernán Cortés cometió el primer fraude de la historia del país, Vox, partido político español, lo llamó mediocre y le pidió aplicar su gallardía contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Y cito: alguien debería decirle a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muertos, y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando. Vox se convirtió en la tercera fuerza política, como les digo, que es ultraderecha, y López Obrador atribuyó a los soldados españoles los primeros casos de corrupción en el país, en este libro hacia un país, hacia una economía moral, en donde cita a Bernal, este autor, Bernal Díaz del Castillo, en donde dice: apenas desembarcó en Veracruz, el conquistador Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde. Fue el primer fraude, dijo Andrés Manuel López Obrador en rueda de prensa, parafraseando su nuevo libro Hacia una economía moral. Basándose en las crónicas del conquistador Bernal Díaz del Castillo, López Obrador señaló que una tercera parte del tesoro del emperador mexica Moctezuma II desapareció en manos de capitanes españoles. Y es que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución, citó textualmente Bernal, faltaba una tercera parte de este tesoro. Bajo la dictadura militar de Porfirio Díaz imperó la corrupción en una concesión de ferrocarriles, algo que fue un antecedente para lo que Andrés Manuel López Obrador llama el periodo neoliberal, iniciado hace 36 años con la presidencia de la Madrid, el cual vamos a ver también aquí. Y es que después de todo esto, después de este libro donde llama hacia una economía moral, que es un fundamento de nuestra política, o sea, de Andrés Manuel López Obrador y cómo ella va a llevar las gestiones, vamos a ver lo que dijo rápidamente Andrés Manuel. Preguntas, nada más. Ya va a empezar a distribuirse para llegar a librerías, y ya me dice la editorial que a partir de mañana puede estar en plataformas, en las ventas que se hacen por internet. Y está pues el fundamento de nuestra política, lo que se aplica
en el periodo post-neoliberal. Ya ven que siempre decían que no había de otra. Aquí está el modelo alternativo. Así es, y ahí es lo que habla de todo, donde apenas el lunes el mandatario federal reveló que había cometido un error en su escrito respecto al ejercicio del presunto del presupuesto en presidencia y su austeridad. Señaló que al revisarlo nuevamente se dio cuenta que se fueron errores que serán corregidos para la segunda edición, pues el texto ya se encuentra en la imprenta y ya no se puede hacer nada, así lo comentó. Y al final, amigos, Andrés Manuel López Obrador en este libro habla mucho de la política neoliberal y lo que ha dicho, y vamos a hablar de lo que dijo, que ya se abolió este modelo político. Vamos a escucharlo. Que el mercado no con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. Así empezó todo, y es que el neoliberalismo, vamos a recalcar rápido este tema, donde, bueno, en su libro alude a que inició con de la Madrid, Miguel de la Madrid, después fue, y terminó con Ernesto Zedillo, donde también lo siguió hasta Enrique Peña Nieto, este modelo. Y es que uno de los puntos importantes es que tras las modificaciones realizadas al artículo 27 se buscó crear condiciones para definir un nuevo perfil de las propiedades agrícolas, abriendo la posibilidad de participación de capital privado nacional y extranjero en las tierras ejidales y comunales. Y es que el neoliberalismo continúa con su suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sea, el Telecán, entre México, Estados Unidos y Canadá, en enero de 1994, representando con ello su entrada a la economía global al conformar la mayor área comercial de Norteamérica. Y es que finalmente, y afianzando lo anterior planteado, la política neoliberal en México, aplicada desde 1982, no ha logrado los objetivos de desarrollar el desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el impedimento de inflaciones constantes y desempleo, inseguridad, pobreza, etcétera, demostrando con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto pregonaba. Entonces, amigos, así es el tema con el neoliberalismo, y también después de lo que dijo este partido español, en donde después de los 500 años de encuentro con Hernán Cortés y Moctezuma, donde alude a Andrés Manuel López Obrador en su libro que desde ahí inicia la corrupción en México, pues los temas están así, en donde este partido le llama mediocre a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué crees que debe de pasar? Porque después del encuentro de los 500 años, que recordemos que es un pesar para México, será como sea, pero es nuestra historia, y cuando llegaron los españoles y hubo esta conquista, pues sigue muy marcado en la sociedad mexicana esa sublevación, ese entorno agridulce de nuestra historia, en donde nos sentimos traicionados, nos sentimos robados por estos españoles. Ya veremos qué es lo que pasa, y recordemos también que Andrés Manuel López Obrador en días pasados había hablado de que le envió una carta al rey Felipe VI y al Papa pidiéndole que se disculpen por los abusos de la conquista de México, un agravio que parecía superado, aunque a juzgar por la iniciativa del presidente de México ahora no está tan claro. Es que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha declarado que España no pedirá perdón a México por los abusos de la conquista, y cito: del mismo modo que no vamos a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España, ni a los franceses van a pedir a los italianos que se disculpen por la conquista de las Galias por Julio César. Y es que al abrir, lo único que quería el presidente era abrir una reflexión sobre la conquista de su país y atrocidades cometidas hace más de 500 años, y con todo esto pues fueron los ideales que marcó Andrés Manuel López Obrador, recordemos aquel marzo. Y amigos,
¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Creen que estuvo mal, estuvo bien lo que hizo Vox, este partido derechista de España, en donde le dijo mediocre a México, le dijo mediocre a Andrés Manuel López Obrador, a nuestro presidente? ¿Qué piensas de esto? ¿Piensas que estuvo bien Andrés Manuel López Obrador al haber enviado esa carta o haber aludido en su libro de Hacia la economía moral, a los temas de España, a los temas de los conquistadores? ¿Crees que estuvo bien, estuvo mal? Déjalo en los comentarios, amigos. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Nabor Jiménez. Nos vemos hasta la próxima.